Hola, muy buenas noches amigos, somos Chivas La Verdad Oficial, pues aquí como todos los días lunes en punto de las 9 de la noche, listos para platicar con ustedes los acontecimientos más recientes del rebaño sagrado, pero el día de hoy tenemos un super programa con un invitado especial, un histórico del equipo de Chivas, uno de los 300 jugadores que han conseguido un título con el Guadalajara en 118 años de existencia, un jugador todoterreno, un jugador que ha pertenecido a una de las defensas más inviolables de este rebaño sagrado, que ha mantenido muchos ceros o mantuvo muchos ceros en su haber, y pues desde luego que no solamente como jugador, también ha sido entrenador de Chivas y también ha sido dirigente del deporte municipal allá en su estado Jalisco. Me refiero nada más y nada menos que al queridísimo Demetrio Madero. Muchísimas gracias, Deme, por estar con nosotros. No, al contrario, un gusto, mi querido Mauricio, poder platicar contigo. Sabes que aprecio mucho tus comentarios, todo que sabes de este tema del deporte, de la psicología, de todo. Aprecio mucho todo tu conocimiento, así que aquí estoy a la orden. Perfecto, pues muchas gracias. Yo primero quisiera decirle a toda la gente que nos hace favor de vernos, a todos los chivas hermanos y chivas hermanas, que si quieren ver todo lo que es una biografía de Demetrio Madero, les recomiendo un video en donde su hijo le hace una entrevista como de hora y media más o menos. Es tu hijo Omar, ¿no, Deme? Sí, es mi hijo Omar, sí. Es un testimonial de veras que no tiene desperdicio para que lo vea en su canal. ¿Cómo se llama el canal de Omar? Bueno, él es conocido como el profesor. Ah, el profesor, ok. El profesor, o sea, es Omar, Omar Demetrio Madero, es al que fregué ahí con el nombre también. Creo que está así como Omar Madero, y aparece como el profesor, pues, pero Omar Madero, sí, ahí está. Y les comento esto a los chivas hermanos, chivas hermanas, Deme, porque lo que queremos es aprovecharte en otra faceta, no tanto de ver tus antecedentes, de cómo llegas a Chivas y todo esto, porque a mí me parece que ese testimonial, pues no hay manera de superarlo, porque pues ahí obviamente tu voz, que le relatas todo cómo fue tu vida deportiva y a tu hijo, pues es algo muy particular, que además pues, lleva mucha emoción, lleva muchas cosas que en una entrevista ordinaria pues no podría quedar, ¿no? Entonces les recomiendo más bien que vean esa entrevista. Y lo que queremos es aprovecharte, Deme, en tu faceta de entrenador y también en la parte de, en este caso, de dirigente del deporte a nivel municipal, que también has tenido, con un tema muy especial, estimado Deme, que tiene que ver con la formación de jugadores. Sí. En tu canal, bueno, en el programa que tienes los miércoles, que se llamaba antes En Exclusiva con, y posteriormente ahora Leyendas del Guadalajara, has sido de los pocos, realmente de los pocos analistas del fútbol que has presentado, pues desde la capacitación para los formadores, cómo es que se da, hasta la parte de algo que regularmente no se atiende, que es la parte psicológica. Entonces, Deme, con toda esta información que has tratado de proveer a la gente, hoy te escuchaba en el programa de los de la 1 de la tarde, 4 de la 1, en donde decías que, bueno, basta ya de todos estos pinches programas que se la pasan criticando, sino qué vamos a hacer para que esta situación del fútbol mexicano se modifique. Y pues desde luego que un ejemplo son las Chivas, de formación y todo esto. Entonces, Deme, en la parte como entrenador, cuando empezaste a ejercer y obviamente estudiaste primero en tu formación en el ENDIT, ¿qué te pudiste encontrar? ¿El ENDIT realmente forma buenos entrenadores? ¿Está cojo? ¿Cómo lo sientes? También con las diferentes entrevistas que has hecho a especialistas en la materia. Fíjate, Mauricio, que a mí me parece que el ENDIT tiene un buen programa a secas. Creo que tiene un buen programa y es el requisito para ser entrenador, cursar el ENDIT, tener tu papelito y todo. Pero yo me di cuenta que sales del ENDIT con el papelito, pero la experiencia la vas agarrando conforme empiezas a dirigir. Pero además de eso, yo creo que uno tiene que leer y leer y leer. O sea, tienes que chutarte a Guardiola, Bielsa, el Cholo Simeone, a Klopp. O sea, tienes que leer y leer y leer mucho. Y si tienes vocación como formador, si tienes vocación para enseñar a los jóvenes, tratar de buscar también literatura en esa parte. Si te has dado cuenta, últimamente yo estoy muy enfocado en la parte de del fútbol base, de los chavos, y he querido
compartir esa parte con la gente de fútbol, porque hay mucha improvisación, hay muchísima improvisación en todos lados e incluso, bueno, pues tú has visto que ahí que en algunos programas hemos tratado de, desde la parte psicológica, la parte metodológica, atender la parte de los jóvenes y de repente uno se da cuenta que hacen falta muchas cosas. Mira, en alguna ocasión fui a ver al hijo de Paul Delgadillo, que está ahí en Básicas en Chivas, y yo observaba algunas cosas y lo platicaba de hecho lo platiqué después con Javier Mier, que hoy es director de Básicas de Chivas, y yo le decía a Javier, porque yo fui muy amigo de su padre, de Javier Mier padre. Entonces hay ahí una buena amistad. Le decía a Javier, tienes que tener entrenadores, sobre todo en la 14, la 15, la 16, hasta la 18, que sean realmente formadores, no nada más entrenadores, que sean formadores y que sepan enseñar. Le dije, y te voy a poner un ejemplo. Me parece que no están haciendo trabajos específicos, le decía yo. Tienen que hacer hincapié en los trabajos específicos. Y cuando estuvo también ahí en mi programa Gustavo Sedano, que también fue entrenador de porteros en Chivas, le digo, a ver, Gustavo, tú fuiste entrenador del Guacho Jiménez, ahí en Básica. ¿No se dieron cuenta cuando tenía el Guacho, cuando tenía 16, 15, 16, 17 años? ¿No se dieron cuenta que era malísimo en la salida? O sea, no pudieron, no tuvieron la oportunidad de corregir esa parte. Y luego le pregunté, le dije, a ver, explícame una cosa. ¿Cuáles son, o sea, cómo le enseñas a un portero a salir? Le dije, porque tiene que saber fildear, tiene que dar una buena lectura a la jugada, tiene que ver hasta el perfil del que va a centrar. O sea, hay muchos aspectos que al portero hay que enseñarle. Le dije, no lo detectaron porque llega a primera división y es horroroso en la salida. O sea, no tiene ni idea, le digo. Y así como él, así como el Guacho Jiménez, llegan algunos otros jugadores con deficiencias muy marcadas, muy marcadas, pero que se les pudieron haber corregido en su momento. Entonces, yo sí estoy muy enfocado, estoy muy interesado en esta parte de la formación, de cuáles son los detalles que hay que trabajarle a los chavos. Y por eso le decía yo a Javier, trata de que tus entrenadores sepan detectar las falencias de cada uno de los chavos y hacer trabajos específicos, porque creo que no se está haciendo. Ya el otro día me dijo que ya lo están haciendo, esta parte de los trabajos específicos, en trabajos individuales, porque no se puede hacer nada más trabajos generales. Entonces, en este tema de la formación, creo que hay mucho por trabajar, Mauricio, muchísimo por trabajar, y yo asocio mucho el tema mental, el tema psicológico con los chavos, ¿no? Entonces, pues la verdad es de que estoy muy interesado en esa parte, porque si te das cuenta, recurro mucho a ti. Yo inmediatamente percibí que lo que ves, lo que sabes, tu experiencia, por eso creo que hay toda esta parte donde tenemos que trabajar, ¿no? Ok, te presento a mi compañera Mercedes Choreño, también aquí con nosotros, chivermana de corazón. Mercedes, qué gusto, te vestiste de gala hoy. Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos. Gracias, Demetrio. Pues sí, hoy de gala, porque bueno, pues tenemos a uno de los históricos del Guadalajara, alguien que escribió ahí historia con este club. Y bueno, pues yo voy a confesar que soy fan desde esa final del 87, así que bueno, pues ya tengo bastantes años de ser, como dice Mauricio, chiva de corazón. Y bueno, es un gusto tenerte aquí en este canal y bueno, pues poder platicar contigo de unos temas muy interesantes y como lo acabas de mencionar, ¿no? La parte psicológica es algo fundamental para cualquier profesión, oficio y bueno, pues para el futbolista no se diga, ¿no? Esa cuestión creo que a veces pues no se trabaja mucho y bueno, pues ahí en ese sentido pues muchos jugadores pues se pierden por no tener ese apoyo, esa mentalidad que los puede llevar a triunfar, pero bueno, estaremos aquí platicando a lo largo de estos minutos. Ok, retomando en esta parte que comentas, Deme, respecto a el desarrollo, en donde tú has sido muy claro, a ver, el trabajo general que se tiene en el fútbol base sirve como soporte, pero si no hay un trabajo específico, no hay manera de ir progresando en el desarrollo de los chavos. Eso es indudable y para ello necesitamos formadores que tengan
esta información. Ahora, en el ENDIT, los primeros 2 módulos se supone que te dan estas bases, pero como en el ENDIT la gente se inscribe para ser entrenadores profesionales, esos 2 módulos los ven como de, ay, me vale madre, o sea, lo paso así, me dan la información, pero no le hago tanto caso. Más bien me quiero ir a la parte final, que es precisamente sistemas, toda la parte de los equipos profesionales. En este caso, fíjate que saqué unos datos hace tiempo, porque pues yo estoy convencido del fútbol base y siempre pues lo que piensa uno es, bueno, ¿y cuál es mi población? Estos datos datan de el 2021 del INEGI, que es el último censo real, en donde nos dicen que tenemos hasta el momento 244.900 escuelas a nivel nacional. ¿Cuántas? Con 244.904. Fíjate nada más. Casi 2.500. No, 200, no, 244, casi 250,000. Sí. Luego, en esas van 29.385.378 alumnos. Divididos, de preescolar son 4.328.000, de primaria 13.677.000, de secundaria 6.394.000 y de la media superior 4.985.000. Para atender toda esa población y todas esas escuelas, solamente hay 110,000 profesores de educación física. Esos profesores de educación física en promedio ganan 12,500 pesos y trabajan más o menos en promedio 28 horas. De esos profesores de educación física, el 70% casi son hombres y el 30% mujeres. Cuando estamos hablando del fútbol base, tiene 2 vertientes. La vertiente de las escuelas promovidas por los clubes y todo lo que hay alterno y que es parte de tu otra actividad como director del deporte municipal, en donde ahí hay un montón de ligas, cada vez menos, pero todavía hay muchas ligas a nivel municipal y que de ahí pues obviamente hay gente que se encarga de llevar los equipitos, los entrenan a su bien entender, sin formación, sin conocimiento, pero son los 2 grandes bloques que tenemos, pero curiosamente todos esos niños se juntan en un solo ámbito, que es el escolar, que no está bien atendido. Desde el punto de vista como director de deporte municipal, ¿cuál ha sido tu experiencia, Deme? Porque lo que hablaste con Mier es a través de las escuelas formadoras ya de Chivas, pero a nivel municipal, cuando quieres promover la actividad, en los municipios la gente se siente dueña de las instalaciones, te la rentan bien pinches caras, no tienes profesorado pagado por los municipios, y quieres organizar un torneo y nunca hay recursos. ¿Cuál ha sido tu experiencia al respecto de? Mira, es cierto, hay muchas escuelas, por ejemplo, voy a poner a Puerto Vallarta como referencia, que es donde yo fui director de deportes. La mayoría de las instalaciones que hay ahí en las unidades deportivas son escuelas privadas que solicitan los espacios y ellos cobran inscripción, mensualidad. Te voy a poner ejemplos. Hay escuelita de Monterrey, hay escuelita de Pumas, hay Atlas, hay... lo que menos hay es Chivas, porque todos sabemos que las franquicias de Chivas son caras. Pero hay una escuelita de Pachuca, y hay escuelitas de lo que se les puede ocurrir. Y en esas escuelas, a alguien se le ocurre formar su escuelita, se apropia de un espacio y empieza a poner su escuelita. Hay muchísima grilla. O sea, yo quise que todos los que tuvieran una escuelita de fútbol se tenían que capacitar, tenían que tener un certificado, un diplomado, un certificado, algo que los avalara para poder ser entrenadores de una escuelita, para poder tener su escuela. Pero luego te avientan a los papás. Curiosamente, los papás, en lugar de decir, oye, director, estamos de acuerdo con usted, el maestro, el profesor de la escuelita de Pachuca, que es donde están mis hijos, debería de capacitarse, esto. No, ellos te voltean a los papás y van y te dicen, oigan, ¿es cierto que le quiere quitar el espacio a la escuelita, que nuestros niños? A ver, no les quiero quitar el espacio. No, es que, y van y se manifiesten y hacen un rollo. Hay muchísima grilla. No está fácil poner orden en esa parte porque involucran mucho a los papás y por ejemplo, la capacitación de los entrenadores no debe ser gratuita, la tienen que pagar. O sea, tú no les en serio, no puedes darles una capacitación gratuita porque luego la van a abandonar cuando se les ocurra. O sea, van el primer mes y después ya no se paran y es que, ¿sabes qué? No tuve tiempo. Es que, y te empiezan a poner muchos pretextos. Yo digo que tendría que ser obligatoria por parte del municipio. Todo el que quiera tener un espacio
tendrá que presentarme un certificado de su capacitación, pero ya sea diplomado o una certificación, pero con reconocimiento de la SEP o algo así, para que pudieran realmente, para evitar sobre todo improvisación y empirismo que hay. Digo, poco a poco se ha ido metiendo un poco en cintura estos, pero faltan muchísimos. Y aparte, no basta con un solo diplomado, una sola certificación. Tienen que seguirse actualizando. Todavía vas de repente a alguna cancha municipal y ves una fila de 15 niños formados para ir a tirar a gol, cuando eso ya quedó obsoleto totalmente, ya quedó olvidado. Y entonces ves y le dices, híjole, oye, ¿qué pasó? Le dices al de la escuela, es que ¿sabes qué? Se me fue el entrenador que tenía, tuve que traer a fulano. Entonces, si tienen 3 entrenadores, la capacitación de esos 3 entrenadores, pues no la quieren pagar. Y tampoco el municipio quiere pagárselas porque el municipio les cobra por el uso de las canchas. Es todo un tema en esta parte de las escuelitas que no son de clubes. Tienes que utilizar mucho el convencimiento para que puedan capacitarse, la verdad. Se van a la cómoda, no quieren invertir nada y quieren ganar dinero. Y fíjate, Merced, esto que estamos hablando es parte de la problemática que no se pone en la mesa, valga la redundancia, en las mesas de discusión. Todos los que hablan ahorita es que hay que sacar mejores jugadores, hay que formarnos mejor, pero no se ponen a analizar todo esto que se vive en la operación diaria, en el municipio de aquí, en el municipio de allá, que en las escuelas no hay profesores de educación física, que cómo llevas a tener una parte más selectiva, porque en el caso de ustedes, muchos de ustedes llegaron directamente del barrio al fútbol profesional. Eso ya no se puede porque actualmente te rechaza el club. Tendrías que ser una super joya para que te acepte el club. Entonces, ¿cómo le haces para vincular toda la sociedad que está disgregada del fútbol soccer? Que además tienes un ente adicional que es la Asociación Estatal de Fútbol Amateur, que representa esto, y que ustedes que tienen la Copa Jalisco, es una copa que no la origina la Asociación Estatal de Jalisco, es un ente privado, ¿no? Motivada por Enrique Alfaro, por cierto, ya quiere ser hasta entrenador de Chivas, sí. Y que en ese momento se forma pero además la buena intención se va pervirtiendo, porque la Copa Jalisco ahora contrata pura talacha y ya no dejan que salga el jugador de barrio que posiblemente podría ser un buen escaparate y está ocupado más por la talacha porque todos los municipios quieren ganar, ¿no, Deme? ¿O cuál es tu experiencia en ese sentido? Sí, fíjate que se tergiversó mucho el origen de esta Copa Jalisco. Cuando arranca, precisamente era buscando que los chavos de cada municipio le representaran al mismo, que hubiera ese sentido de identidad, de pertenencia, que cuando fueran a jugar contra otro municipio defendieran su municipio y todo. Y se fue perdiendo poco a poco porque todo el mundo le encuentra por ahí algún vacío al reglamento y con el reglamento inicial no se pensó en esa parte de los chavos que andan en la talacha, y entonces algunos por quedar campeones empezaron a contratar a estos chavos y fueron a representar otros municipios, y luego después se abrió incluso a que pudieran participar jugadores de segunda división, de primera A, supuestamente dándole un mejor nivel a la Copa, cosa en la cual pues, yo nunca he estado de acuerdo porque, mira, Jalisco tiene 125 municipios y de estos 125 municipios podemos decir que hay 40 que tienen poblaciones arriba de 30,000, de 40,000, o más bien hay como 80 municipios abajo de 40,000 habitantes. Obviamente, los municipios, hay municipios que tienen 4,000 habitantes, 5,000, 10,000, 15,000 habitantes, y todos sabemos que el presupuesto va en proporción de la población. Entonces tienen muy poco presupuesto. Con esto que abrieron de que pudieran jugar algunos profesionales, obviamente favorecieron a la zona metropolitana, pero ¿qué pasó con los municipios más alejados y que son municipios chiquitos y que no tienen presupuesto? Ellos no se pueden dar ese lujo de andar pagándole a algunos jugadores 5 o 10 mil pesos por partido. O sea, dices, ¿cómo? Entonces la cosa fue muy dispareja. Se fue perdiendo este sentido de que fuera amateur totalmente,
pero ya hay ahí algunas propuestas para que ahora en el nuevo gobierno, Pablo Lemus, se pueda modificar y volver a las bases en la Copa Jalisco, que sean puros jugadores que sean de ese municipio, y se va a quitar lo de los profesionales. O sea, los profesionales no tienen por qué jugar en esta Copa. Los profesionales o ex profesionales tienen otros espacios, tienen otros torneos donde ellos pueden ir a jugar, pero no en esta Copa. Entonces, por supuesto que se fue perdiendo, y ahí también había una partecita que era lo que me preguntaba, donde podríamos detectar algún chavo de algún municipio que tuviera posibilidades, porque dentro del reglamento tienen que jugar 2 menores, son como de 17 años, 16, 17 años. Entonces, si sale un menor, tiene que entrar otro menor. Por ahí hemos visto algunos chavitos que juegan bien, no traen nada de formación, que obviamente pues, nunca han estado en unas fuerzas básicas, pero yo creo que de repente por ahí algunos se puede detectar. Entonces, está en planes regresar la Copa Jalisco a ese sentido de que sea totalmente amateur y que puedan mostrarse estos chavos, ¿no? Es una gran iniciativa de parte del gobernador Enrique Alfaro. Ha tenido un gran éxito la Copa Jalisco, un gran éxito, la verdad. Uno llega y ves cómo apoya a la gente, a sus jugadores. Entonces, la verdad que ha sido una muy buena experiencia, con muchas cosas por mejorar, pero fue una gran iniciativa. ¿Ya tienen algún dato de cuántos de esos jugadores que han participado en esto? Creo que es la sexta edición o la quinta edición. ¿Ya tienen algún dato de cuántos jugadores de ahí se han podido migrar a algún club profesional, o no tienen algún dato? Mira, se hizo una, en cada edición se hacen visorías y luego se seleccionan a los chavos, a los que se visorearon en todo este tiempo, y luego se hace un partido contra las fuerzas básicas de Atlas o de Chivas o de UDG, y creo que 1 o 2 son los que de ahí medio han sido tomados en cuenta, ¿no? Digo, tomados en cuenta un poco más adelantados, porque han visto como, no sé, 50 chavos, pero todavía no hay uno que podamos decir que ya está muy avanzado. Andan por ahí 2 o 3 nada más, pero son muy pocos. Fíjate, entonces, Demetrio, acá seguramente tú te has de haber escuchado el torneo de los barrios de acá de la Ciudad de México. Sí, claro. De ese torneo, que es muy similar a la Copa Jalisco, al campeón lo llevaban a jugar a Brasil, a cualquier otro país, como parte del premio, y también lo conectaban los visores con diferentes equipos. El torneo de los barrios de aquel entonces, 70s, 80s, sí salieron varios jugadores a los equipos de primera división. Cuesta mucho trabajo la detección de talentos y son pocos los que llegan hasta la primera división. Es decir, es tan poca el número de jugadores que llegan a primera división, que precisamente de eso se trata todas estas actividades. Pero estamos hablando Ciudad de México, Jalisco, pero a nivel nacional, realmente las asociaciones estatales que representan a la federación a nivel amateur, nula su actividad. Por eso no sirven para nada. Sirven para nada. Mira, da la impresión, y te voy a hablar por la de Jalisco, no sé de otros estados, pero da la impresión que lo único que quieren es sacar lana. ¿Por qué? Porque ellos cobran por cada afiliado que hay. Si hay 125 municipios, ellos andan buscando que las ligas de los diferentes municipios estén afiliadas a la asociación, pero les cobran por afiliarse. Entonces, si les cobran, no sé, 50 pesos chavo por joven, pues imagínense la cantidad de dinero a la que le andan tirando ellos. Pero la verdad es que son pocos los municipios que están interesados en afiliarse, porque realmente no obtienen ningún beneficio. No hay nada. O sea, si tú eres la asociación y me dices, oye, necesito que te afilies o que afilies a tu liga, y yo te digo, está bien, ¿a cambio de qué? O sea, ¿qué obtengo? O sea, ¿cuál es el beneficio de asociarme? Pero realmente yo lo que he visto es que de hecho es como un requisito obligatorio para ciertas selecciones y todo, pero beneficio ninguno. Y fíjate, Telmex es otro proyecto, la Copa Telmex privado. Y esto que estás comentando, Deme, yo tuve de jefe a Ibar Cisniega en el IMSS. Muchos lo critican que no sabe de fútbol, pero bien o mal llegó a ser el presidente de la Comisión Nacional del Deporte y sí sabe de toda esta parte organizativa. Yo creo que una parte importante que tiene que ordenar la federación es a todo el sector amateur. Por eso que estás comentando, Deme, porque el único contacto que tiene la parte amateur pues es su asociación de representación. Países como Alemania existe todo el deporte federado
todos cuentan con su carnet de afiliado y saben cuántos jugadores existen del fútbol amateur en Alemania. Y su semillero, pues es obviamente muy, muy seguro, muy amplio, porque los tienes identificados. Acá no se tiene identificado por lo que estás comentando. Te cobran la afiliación, no tienes ningún beneficio y no te organizan ningún torneo, no te organizan ninguna actividad que realmente de capacitación o lo que fuese. La verdad es que no hacen ese trabajo. Y Mercedes, cuando gustes intervenir, adelante, ¿eh? Lo más importante, creo que en el desarrollo del futbolista tienes al entrenador, que ya comentas, no está bien capacitado, tienes a los entes que organizan actividades que regularmente son privadas porque no hay esta participación de la federación a nivel amateur, tienes por otro lado padres de familia que todos quieren que sus hijos sean el próximo estrella del fútbol y que se convierten en una carga muchas veces para el propio chamaco, es decir, todo esto va en contra del desarrollo natural y adecuado para los futbolistas, como ahorita que comentabas de Mier, ¿tú cómo viste en esa plática a Mier, cómo sientes que está la estructura en el caso de Chivas en cuanto a la formación y lo que has venido viendo de qué tipo de jugador está saliendo? Mira, Javier Mier es un chavo muy preparado, muy preparado, muy organizado. Creo que ha hecho un gran trabajo con las inferiores y sobre todo tiene algo que pocos directores tienen, que sabe escuchar. Sabe escuchar y está abierto a hasta una crítica, sinceramente. Entonces, la verdad es de que está en camino de hacer un buen trabajo. Quizá lo que le está haciendo falta es tener más jugadores, exjugadores Chivas, que le puedan dar identidad a estos chavos, esa parte. Pero también yo en ese sentido soy muy crítico. Digo, a ver, está bien, pero también hay que capacitarse, incluso los exjugadores Chivas, no nada más por ser, a ver si un jugador de Chivas tienes derecho a un puesto ahí. Nos tenemos que capacitar. Entonces, creo que eso es lo único que Javier tendrá que poco a poco ir incorporando exjugadores de Chivas para darles identidad a los jóvenes. Pero va bien, su proyecto va bien, yo he estado ahí al pendiente y va bien. Creo que todo su proyecto está bien encaminado. Mercedes. Bueno, ya dejé está activado ya el micrófono, es que está aquí ladrando el perro de la vecina y no, bueno, pues ya por lo que ustedes acaban de comentar, yo creo que es un gran trabajo que se tiene que hacer desde las fuerzas básicas a nivel también amateur. Y bueno, pues también quería comentar de que es una cuestión pues también de quien tenga para pagar las escuelas, ¿no? O sea, no es para todos. Digo, quien para lo que, bueno, yo he visto, Mauricio, Demetrio, de que si uno quiere jugar ya fútbol y empezar a hacer esa carrera, pues tienes que pagar, ¿no? La afiliación a cualquier escuela. Y bueno, si quien no tenga esos recursos, porque el Estado no te proporciona que tú puedas desarrollar el deporte que tú gustes, el fútbol, básquetbol, el que sea. Y como comentábamos, ¿no? O sea, son torneos de privados, la Copa Telmex, hace muchísimos años la Copa Bimbo, no sé si también por ahí Coca-Cola habrá sacado algún torneo, pero pues bueno, esto se va reduciendo porque justamente el Estado no te proporciona las bases, no te proporciona profesores bien capacitados y sobre todo algo de capacitación que debe tener los profesores, pues es también a nivel pedagógico, porque no es fácil manejar niños, es nada más creer que enseñas a pegarle a la pelota y es tener el manejo de grupo y de niños, que es una gran responsabilidad. Bueno, y también se va a ir manejar a los padres, como aquí lo acaban de comentar, ¿no? Que, o sea, imagínate cuántos 20 padres que todos quieren que sus hijos jueguen y además que todos están ahí gritando y todos se sienten también técnicos, o sea, todo el mundo gritándole a su niño, a su niña, y bueno, pero bueno, lo que yo he visto acá en la Ciudad de México, pues es como dicen las escuelas, ¿no? Que son las que proporcionan esos espacios para que desarrolles el fútbol, pero pues tienes que pagarlo, ¿no? Así que afortunadamente el Estado no proporciona los espacios, las herramientas, la capacitación para que pues puedan desarrollar el fútbol. Y bueno, pues lo que hemos escuchado, ¿no? Tanto en Jalisco como en la Ciudad de México, que son los estados que más fútbol se practica. Y curiosamente, los mejores futbolistas salen, por ejemplo, de Sinaloa, no sé cómo ves tú, Demetrio, que salen de otros estados que no son propiamente futboleros, sino que son, por ejemplo, de Sinaloa, que en Chivas tuvimos muchísimo, con mucho talento, y pues bueno, van ahí saliendo de algunas escuelas, de algunas escuelas
escuelas de exfutbolistas que también tienen sus propias escuelas, ¿no? Entonces, algo yo insisto como privado. O sea, quien quiera poner una escuela, un club, un exfutbolista, las escuelas, pero las escuelas a nivel escuela privada, no pública. A mí me toca ver donde yo vivo aquí en Tlanepantla, de que quien practica el fútbol, pues son escuelas privadas que tienen la capacidad de viajar, de poder costear los uniformes, de estar cada sábado o domingo practicando el fútbol. Entonces, pues afortunadamente, pues se ve como de élite, ¿no? Practicar el fútbol. Fíjate, Mercedes, que o sea, comentas, por ejemplo, que el Estado no provee esta parte. Tenemos una problemática, yo no sé si sea en todo el país, ¿no? Porque pues no puedo hablar de todo. Seguramente sí. Incluso hay una gran improvisación de parte de los dirigentes del deporte a nivel municipal. Por ejemplo, hay muchos municipios en que el director del deporte no es ni siquiera maestro de educación física. El director del deporte es un amigo del que acaba de ganar la presidencia municipal, o con el que tiene un compromiso, o porque sabe que jugaba fútbol o jugaba vóley, pero no tiene ninguna capacitación. O sea, no tiene ninguna diplomado en gestión deportiva o en gestión pública municipal, de espacios deportivos. No hay absolutamente nada. Y yo quiero suponer que en todo el país es lo mismo. O sea, hay muy poca preparación de parte de los dirigentes. Entonces, si estamos así de parte de los dirigentes, entonces no hay ninguna preocupación por buscar capacitar a los entrenadores. Y luego ya de ahí es como una cadenita, ¿no? Yo no sé, a ver, ustedes, por ejemplo, en los municipios donde viven, yo no sé si el director de deporte de la delegación donde están, o municipio, lo que sea, el director del deporte de ustedes es licenciado en cultura física, es licenciado en metodólogo, es maestro de educación física o algo, y se dan cuenta que muy pocos. Así es, ¿no? Así es. Fíjate, Deme, que es una parte medular, porque al final del día, como política de Estado, Mercedes es socióloga y hemos conversado sobre todos estos temas, porque curiosamente la política de Estado que te dice un gobierno de izquierda como el que se ostenta actualmente a nivel federal, siempre han dicho que el deporte y la cultura son parte primordial, pero es el puro rollo, que cuando ya ves presupuesto, no hay tal manera. Yo siempre les pongo, yo soy acá de la Ciudad de México y siempre les pongo el ejemplo, toda la gente que conozco del ámbito de la izquierda, me manifiesto como alguien de izquierda, pero yo soy muy autocrítico de lo que ha pasado en la Ciudad de México. La Ciudad de México lleva gobernando la izquierda, entre comillas, primero con el PRD y luego con Morena, 27 años. De esos 27 años, en 20 años, Jalisco nos ha ganado en la Olimpiada Infantil y Juvenil. Un gobierno de derecha, hasta que llegó Alfaro y ahora es de ultraderecha. No, no es cierto. Pero también tienen por ahí sus cosas, ¿no? Entonces, a ver, antes la izquierda en el mundo, la URSS y Cuba, en ese momento, una de las cosas que presumían eran los resultados deportivos. Aquí, la izquierda en la Ciudad de México nos han dado cada vapuleada y hemos tenido gente tan corrupta como Carlos Albert, como Ana Gabriela Guevara, como Bernardo Segura, que ahora Bernardo Segura aparentemente va a llegar a la CONADE. Entonces, imagínate. Entonces, y luego de ahí para abajo lo que dices, ¿quién pones en las estructuras? Pues al que menos sabe de política y es al que tienes un compromiso. Pues ponlo ahí en el deporte. Y eso nos ha pasado en la Ciudad de México, a nivel de lo que es el Instituto del Deporte de la Ciudad de México. Imagínate en las alcaldías. Les platico rápidamente una anécdota. Nosotros tengo de mi generación que jugamos torneo de los barrios, tenemos desde hace más o menos año y medio, casi 2 años, jugando una vez al mes. Buscamos una cancha acá que nos queda cerca a todos y está en la colonia Buenos Aires, una canchita de pasto sintético, de fútbol 7. Fuimos a pedir la autorización, ya sabes, haciéndote la de jamón primero. Luego ya nos dieron chance, nos empezaron a cobrar el horario, pues lo pagamos, ¿no? Como casi todos ya le estamos pegando al sesentón, pues ya como que hacían de haber compadecido, ya no nos cobran, pero vas una vez al mes, ¿no? Enséñenle la credencial del INAPAM. O como dice Teo González, del INSEM, ¿no? y en ese momento, pero tienes que ir a gestionar, y de este año van 3 cambios de las personas responsables de ahí de las instalaciones. 3 cambios en menos de 6 meses. Entonces es una locura y toda la gente pues es nada que ver con la actividad física y deporte. Entonces todos estos problemas, luego en las mesas de debate que uno escucha a los grandes genios y hablan de lo que es la formación de jugadores, no se dan cuenta de toda esta problemática, que en realidad es un asunto que tendría que tomar en consideración, en este caso la Federación Mexicana
de fútbol, de cómo va a ser para promover el deporte, porque no lo tienes ni asociado, o sea, no están afiliadas las personas y no lo tienes desarrollado por parte de la propia federación, porque los equipos hacen lo suyo, pero los equipos tienen su sistema y ellos harán, pero ¿cómo sigues haciendo crecer esto? Porque llega un momento en donde cada día, y sería otra pregunta de mí, ¿qué has encontrado tú de las nuevas generaciones? Antes pululaba el jugador porque jugábamos en la calle, ha ido avanzando las nuevas generaciones y ahora ya no pueden jugar los chavos en las calles, y con todo el desarrollo tecnológico, el sedentarismo que está motivado desde la infancia. ¿Qué has podido encontrar tú a nivel de los municipios que luego visitas? ¿Realmente sigue habiendo mucha gente practicando el fútbol o en realidad los niños poco a poco ha ido menos y eso va a evitar que tengas mayor número de gente apta para poder seleccionarlo? No, sí siguen jugando, siguen practicando el fútbol. Mira, pues todos sabemos, ¿no? Y Mercedes como socióloga, el fútbol mueve masas, o sea, es el deporte más popular. En el municipio más chico al que vayas hay una canchita de fútbol, aunque sea ahí con palos y todo y tierra, pero siempre hay una cancha de fútbol. En las escuelas el niño sale a jugar fútbol, se sigue practicando mucho. Yo creo que para que un joven, un chavito pueda acceder o pueda llegar a algunas fuerzas básicas, tenemos que partir de que sí haya entrenadores más capacitados, porque niños siguen jugando. La pasión por el fútbol sigue en todos lados, en todos los municipios, en los más recónditos, siempre hay niños ahí pateando una pelota y yo creo que las cualidades ya los trae cada quien. Ya nada más es cuestión de a una edad más temprana irlo puliendo un poco, darles algunas bases para que no lleguen tan silvestres, como yo les digo que yo llegué a probarme totalmente silvestre cuando llegué al Tapatío, pero sí tengo que buscar que los entrenadores estén capacitados para que le puedan sembrar alguna semillita de bases del fútbol. Ahora, en tu experiencia como entrenador de primera división, pasando por equipos como Chivas, como Querétaro, estuviste también en Correcaminos, ¿no? Sí. O ahí fue como directivo, también como entrenador. Sí. Ok, y teniendo un poco la comparación en diferentes momentos, esto que afirman muchos comentaristas, muchos comentócratas, de que la calidad de antes era mejor que la de ahora, ¿tú crees en ello? ¿Cómo lo viviste con todos esos jugadores? No. Mira, la calidad yo creo que no tiene tiempo, no tiene caducidad, la calidad siempre va a haber. O sea, la calidad de, ¿quién te puede decir? De Chava Reyes, o la calidad del Venado Medina, o la calidad de, no sé, del que me digas, de Benjamín, de la calidad de que me digan, van a seguir saliendo jugadores con el mismo talento, igual de hábiles, iguales de talentosos, iguales de rápidos, o sea, siguen saliendo igual. De hecho, a mí me parece que hoy, con la velocidad de la que se juega, obviamente tienes que ser mucho más técnico para poder jugar hoy. Hoy los defensas salen jugando desde atrás. Yo un día le decía a la Volpe, yo creo que no hubiera podido jugar desde tiempo. Le digo, pues está que la chingada salir jugando desde atrás, porque pones mucho en riesgo la pelota. Entonces, el talento sigue, el talento continúa. Es cuestión de darle más libertad al jugador. Hoy hay tantas metodologías, jugar de un toque, jugar a dos toques, como que se les va coartando al jugador esa chispa, ¿no? Ese barrio, esa cualidad que algunos chavos traen. Hoy ves algunos chavitos que están en equipo en unas escuelitas a los 10 años, los hacen jugar a dos toques, cuando a lo mejor el chavo por inspiración quiere quitarse a 3 o 4 y ya los están coartando. Hay muchas cosas que el fútbol moderno, así como ha aportado muchas cosas, quizá le ha coartado a algunos jóvenes lo que ya traen, ¿no? Pero el talento siempre va a existir, es cuestión de los entrenadores, creo yo. Ok. Por aquí bueno, a ver, preguntar ahorita que mencionaste, perdón, Mauricio, los comentaristas o comentócratas. Demetrio, o sea, ¿tú cómo ves, o sea, hablando ahorita de los jóvenes, de si existe el talento y siempre lo ha habido? Creo que para mí ese no es tema de discusión, de que talento hay, donde sea, como tú dices, Demetrio, en el lugar más recóndito, habrá quien practique fútbol y tenga muchísimo talento, pero pues, hablando de los medios, yo quería preguntarte, o sea, ¿tú cómo ves esta situación de los medios de comunicación que inflan a los jugadores? O sea, ¿tú crees que eso le puede afectar a un jugador que apenas ven
que tiene chispazos, debutó, y bueno, los comentarios que ayer estaban acabando a la selección, pero que alaban al entrenador, a un jugador. En tus tiempos, ¿cómo era la cuestión de los medios de comunicación, estos comentaristas? Es lo mismo, yo digo que en los 80 a mí me caía muy gordo Juan Dosal, Che Ventura y Gerardo Peña, porque, o sea, digo, a lo mejor, no sé, Mauricio, tú habrás, si te tocó algún clásico contra América, pero nos pegaban con todo a nosotros, y todo era América como hasta la fecha, ¿no? Todavía siguen igual. Yo voy a hacer una campaña, espero que me ayuden, que no vean más a estos cuates, a todos los programas, en serio. Yo lo decía en el programa de hoy y lo decía desde el jueves, prefiero no verlos, de veras, estar escuchando a este loco de ¿cómo se llama? Morales, ¿cómo se llama? Álvaro Morales. Miren, creo que hasta nos contaminamos de estar escuchando a los de Fox, a los 10 pies. Oye, da hasta pena ajena lo que hacen el Kikín y Osvaldo. Parecen, se parece ya el Kikín se parece al Víctor, o sea, haciendo, de veras, digo, ¿cómo es posible que eso es lo que consumimos? Entonces, yo creo que esto de inflar jugadores ha existido toda la vida. El tema es que hoy, no sé, ¿será porque hay más programas? ¿Será porque hay más canales de televisión? ¿Será porque hay más oferta, hay más programas? Pero de veras que contaminan. O sea, escucha uno cada barrabasada que dices, híjole, qué hueva, sinceramente qué hueva. Yo, ya en las noches, por ejemplo, ya al rato, prefiero ver el noticiero, me pongo a ver una serie, una película, ya que ver a los de fútbol picante. Bueno, me decepcionó ya el Tuca, todos estos, de los pocos que me gusta es obviamente Roberto Gómez Junco, Luis García cuando se pone a hablar en serio, o sea, muy pocos realmente aportan, ya los demás es pura payasada, es tratar de tener likes y tener y quererse hacerse lo simpático. Entonces, este tema de los medios de comunicación, yo creo que se ha prostituido un poco en esa parte, pero en inflar jugadores siempre ha existido, ¿no? Yo recuerdo que un día en una selección me toca de compañero, lo he platicado en algunas ocasiones, Alfredo Tena, y me acuerdo que en una de esas me dijo, ¿cuántas portadas tienes en el cabrón, le dije yo, no, pues ninguna. Pues no, le dije yo, no tienes ninguna, ok. Y luego yo me quedé pensando y dije, pues ¿qué será tan importante tener una portada en el ¿O cómo se conseguirá una portada en el ¿Sí se acuerdan que en aquel tiempo el era la Biblia y todo el mundo a las 10 bueno, allá en la Ciudad de México desde temprano, pero acá en Guadalajara el llegaba a las 11 de la mañana, todo el mundo iba a buscar el para ver qué información traía, pero esto de inflar jugadores todo el tiempo, todo el tiempo se ha hecho de inflar jugadores, y el chavo hoy en día ganan tanto dinero, es tan superflua la carrera como futbolista, que se enfocan poco en la carrera y prefieren subir sus fotos en Instagram como las de Antuna y Alexis Vega con ropa de Versace o no sé de qué. O sea, desgraciadamente esa es la parte en los que se han distraído más que nada muchos jugadores, ¿no? Ahora, fíjate que esto que comentas, Deme, hay que entender que los medios de comunicación siempre ha existido, como en el ámbito de la música, la payola, acá también el vínculo de jugadores para los promotores a través de los periodistas, siempre ha existido, porque siempre ha existido la corrupción en los medios de comunicación, aunque lo nieguen, así ha sido eternamente, y esas portadas obedecen precisamente a eso, ¿no? Claro. Recordemos que el propio Tena dejó de ir a un campeonato del mundo por el tema de la marca de sus zapatos de fútbol, ¿no? Entonces esa es la realidad, nada más que todos se ponen y se persignan que ellos no recibieron, cuando en realidad sabemos la historia negra del periodismo deportivo, que a veces lo que les daban es el salario mínimo y les decían, ahí está la columna y sácale provecho, cabrón. Sí. Ellos iban y le pedían al jugador con el fotógrafo, ¿no? Así se manejaba, ¿o no? Sí, claro, mira, fue muchos años de Don Nacho Matos, y lo que Don Nacho Matos ponía en su columna era la Biblia, era ley. Y yo recuerdo, la verdad, algunas reuniones ahí de Carlos Hurtado con Nacho Matos, con algunos entrenadores, algunos jugadores. No, por supuesto que eso existió toda la vida, toda la vida ha existido. ¿Quién te lo va a reconocer? Pues nadie lo va a reconocer, eso es obvio. Y si alguien lo llega a decir, es echarse tierra solo, así es de que, no, uno sabe que siempre ha existido, por supuesto. Ahora, saludamos a Juan Carlos Carvajal y a Freddy Player, que como siempre están atentos acá al canal. Un saludo ahí. Y
Oye, Deme, ahorita que hizo esta retrospectiva Mercedes respecto a los medios, te quiero hacer dos preguntas, porque a mí me llama mucho la atención todo el tema de los vestidores en la parte interna, ¿no? A ti te tocaron vestidores, pues, con gente muy valiosa, con otra no tanto. Yo recuerdo la época de los 70 muy amargamente, porque pues yo empecé a irle a las Chivas en el 70, en el 69, el campeonato 69-70. Tengo 55 años de irle a las Chivas y me tocó esa época amarga de los 70, donde nos traían, pero jodidísimos. Chivas, fue la década de las Chivas. Así es, así es. Y luego ya cuando llegan ustedes, cuando llega Alberto Guerra, que le dan el levantón al equipo, desde aquel entonces en los vestidores había la parte de, sobre todo en provincia, y sobre todo muy marcado en Jalisco, el tema de chilangos contra jalisquillos, ¿no? Y a ti te llegó una gran camada, bueno, te tocó ver la llegada de una gran camada de jugadores de la Ciudad de México. ¿Cómo vivieron eso? Porque es algo que creo que influyó mucho en la época de los 70s y los 80s, en donde no había una integración total de parte del vestidor, porque sí había un rechazo natural promovido por alguien que pues, no quería a los pinches chilangos, ¿no? Y mata un chilango, ya es patria. ¿Cómo lo vivieron ustedes esa parte de mí? Fíjense, Mercedes, Mauricio, yo creo que el chilango, y no lo quiero decir de forma peyorativa ni nada, hay de todo. Yo incluso he llegado a decir que el chilango, más que ser alguien de la Ciudad de México, yo creo que chilango es una actitud. Y hay chilangos en Guadalajara, hay chilangos en Puebla, chilangos en muchos lados. Es esa persona que se cree superior a los demás y que hace menos, ¿no? O sea, estos pinches provincianitos y es... Hoy en día tengo ahí un amigo que es chilango, no voy a decir el nombre, pero bueno, un amigo. Te voy a platicar algo para que más o menos poner en contexto todo. Todo el tiempo viviendo aquí en Guadalajara, tiene 3 años, 4 años que se vino a vivir a Guadalajara, y todo el tiempo está diciendo, ay, pues es que ustedes, ¿por qué dicen así bien mucho, verdad? Y oye, y ocupo en lugar de necesito, oye, o sea, todo el tiempo está hablando se está refiriendo a lo mismo. Y yo un día le dije, oye, güey, ¿y por qué no te regresas a México? ¿Sí me explico? O sea, el tema es cuando alguien toma una actitud como esa. El tema es cuando alguien llega sintiéndose superior a los demás. Por ejemplo, en Argentina, el de la capital, el de Buenos Aires, así lo tienen catalogado como un mamón, que es el que se cree más que todos los de provincia. Y creo que en la mayoría de las capitales de los países. Y creo que, desgraciadamente, muchos chilangos empezaron a caer mal por eso. Porque yo te voy a poner un ejemplo. Llegó Sergio Lugo y fue aceptado inmediatamente. Llegó Agustín Cos, súper simpático, ese chilangazazo, y muy simpático, y luego se adaptó. Luego lo aceptamos, ¿sí? Agustín Cos, Checo Lugo, el mismo Flaco Tena, fue bien aceptado. El tema es cuando llegan con otra actitud, cuando llegan con esa actitud de prepotencia, de superior, con ese complejo de superioridad, de que, no, pues es que tú no has leído, ¿no? Es un hecho que el capitalino tiene acceso a muchas cosas que el provinciano no. Por ejemplo, en la capital, a ver, ustedes díganme si estoy en lo correcto o no, es más fácil que se te inculque el hábito de la lectura, por ejemplo. En la provincia muy poco. Quizá ya en ciudades como Guadalajara o Monterrey, que ya es un poco más metrópoli, pero uno va a municipios del interior del estado, y si hiciéramos una encuesta o pudiéramos sacar datos del INEGI, que tú sabes mucho de eso, Mauricio, y viéramos, por ejemplo, si sacaras un porcentaje de cuánta gente lee en la Ciudad de México, cuánta gente lee en cada uno de los estados, de calle se la llevaría la Ciudad de México. Y eso, de repente, al capitalino lo hace sentir superior a los demás. Y yo creo que ese fue uno de los argumentos para que hubiera poca aceptación hacia el chilango, por ese sentirse superior al provinciano, ¿no? Yo esa parte la he entendido muy bien, que por ejemplo, nosotros vivimos en Guadalajara. Voy a un municipio del interior del estado y obviamente a lo mejor yo percibo lo que el capitalino percibe con la gente de Guadalajara y yo lo percibo con un municipio del interior del estado. Pero ¿sabes qué hago? Lo respeto. Aunque el chavo o el señor pueda decirme, es que haya no sé qué, es que dices,
pues no pasa nada, no pasa nada, o sea, no lo hace menos que yo. Y yo creo que esa parte fue lo que al jalisquillo o a la gente de provincia le costó trabajo poder aceptar al capitalino, ese sentirse superior en muchos aspectos, en cultura, obviamente en conocimiento, junto con la cultura, hasta en el estatus económico, hasta en la ropa que traes. O sea, muchas cosas en las cuales, y ahí, aquí, bueno, Mercedes, que es socióloga, no sé si tú esa parte, Mercedes, la has percibido, te has dado cuenta de eso en relación a la aceptación que puedan tener en provincia, obviamente el capitalino. Sí, 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 claro que sí la he percibido. Bueno, esas diferencias, ¿no? Que hay, como tú mencionas, del capitalino, del chilango, de la gente que llega de otro lugar. Y bueno, pues de inmediato, pues sí, el rechazo, ¿no? Digo, viene como el choque, ¿no? De la gente que se siente superior contra, bueno, pues los, llamarles lugareños, pero bueno, creo que eso ha ido cambiando un poco, ¿no? Porque, bueno, lo que mencionaba también Mauricio, bueno, tú que eres de allá de Jalisco, bueno, pues esa es la consigna, ¿no? Mata a un chilango y haz patria, porque justamente llaman con esa altivez, con esa actitud prepotente, pero pues bueno, yo las últimas veces que he ido a Guadalajara creo que eso ya ha cambiado un poco, creo que ya son los mejores recibidos, y bueno, pues ya esto del internet, ferias de libros que se organizan, creo que eso ha ido pues disminuyendo un poco, no mucho, porque como tú bien dices, Demetrio, hay lugares que bueno, pues no hay ni internet, o sea, ni a eso, ni luz, ni internet, pues menos te aleja del acceso a la cultura. Pero bueno, eso ha ido ya cambiando un poco. Yo creo que más gente, sobre todo jóvenes, pues llegan a tener un acercamiento a la cultura, a la educación. Pero pues sí, digo, entendemos esa parte, ¿no? De que queremos llegar, ya ustedes no saben nada. Y eso también, volviendo un poquito al tema de los medios de comunicación, alimentado por eso, ¿no? Las novelas, las películas, los programas, ¿no? Que hasta la fecha todas se siguen produciendo del pueblerino, del naquito, del barrio, de la vecindad, pero siento yo que ha disminuido poco a poco y que bueno, pues ya afortunadamente, pues ya más gente, más personas, sobre todo jóvenes, pues tienen acceso a la cultura, lo que comentabas de Metro de la lectura, bueno, pues sí, digo, aquí hay muchísimas ferias de libro, muchas librerías, muchas bibliotecas, que bueno, que luego están vacías, pero bueno, pues allá en Guadalajara también, ¿no? Tienen una feria enorme que se hace en diciembre. La mejor de Latinoamérica. Sí, claro, sí, muchas universidades, y bueno, pues también algo que hay que fomentar, algo, yo me sumo a tu campaña, y aquí hemos hecho videos, ¿no, Mauricio? Acerca de hablar en contra de ese tipo de personajes como Álvaro Morales, dedicamos un video, y aquí, cada que podemos, invitamos a la gente a no consumir esos productos, porque son productos, o sea, ni siquiera es gente auténtica, preparada, que sea auténtica su opinión, su conocimiento, pues son productos de la televisión, ¿no? Desafortunadamente influyen en la afición, y pues luego vemos ahí, pues el aficionado lamentándose, y bueno, querer retomar a lo de los libros, porque bueno, también el fútbol se lee, y hay libros muy valiosos, muy importantes, ¿no? Demetrio, ya tengo la oportunidad de tenerlos, de leerlos, de que el fútbol pues también se lee, y algo, bueno, también el menosprecio, ¿no? De que a quienes nos gusta el fútbol, esa gente enajenada, es el opio del pueblo, y no, para nada, ¿no? Creo que aprendes muchísimo, y bueno, creo que ha disminuido un poco esa cuestión ya del sentimiento de inferioridad, pero bueno, desafortunadamente pues lo sigue habiendo, y como yo comentaba, alimentado por las redes sociales, que también hay mucho influencer que pues bueno, están pues marcando esas diferencias, pero ya ha disminuido esa situación un poco, ¿no, Mauricio, Demetrio? Sí, afortunadamente, pero entiendo que lo que nos comenta Deme respecto al interior de los vestidores, pues se genera esa estática, ¿no? Digo, un ejemplo ha sido Víctor Rangel, que llegó con mucha expectativa a Chivas, y la productividad en aquel entonces, yo lo recuerdo bien, te quedas con la idea de que viene del Mundial de 78 y previo ya con esta idea de que iba a llegar a resolver los problemas de gol de Chivas, y pues no pasó así, o sea, sí anotó, pero no en la medida que se esperaba. Lamentablemente, cuando llega Octavio el Centavo Musillo, pasa igual y lamentablemente muere. Luego tuvimos, bueno, desde antes, en 70, Onofre, ¿no? Que era la gran perla que Tapatía, ¿no? Que prometía mucho para el Mundial, queda lesionado, nunca se recuperó. Luego llega Víctor, llega Octavio, luego Pepe Martínez, que lamentablemente muere. Es decir, por algún motivo a Chivas se le ha complicado siempre tener a estos jugadores que sí pudieran marcar la diferencia
y algunos migrados de la Ciudad de México, otros hechos ahí en la Perla Tapatía. Pero en ese sentido, deme que otra pregunta que te quería hacer, llega Manuel Manso, y esto como ejemplo de lo bueno y lo malo, ¿no? Un superjugadorazo, gran capacidad, pero también con una serie bueno, en este caso con una enfermedad, ¿no? De alcoholismo, y que pues en todas las épocas han existido en todos los equipos, en todos los vestidores, pues finalmente personas con este tipo de problemáticas. Deme, en tu experiencia como jugador y como entrenador, ¿qué tan difícil es convivir con personas que tienen este tipo de patologías y que los tienes como compañeros de trabajo y que pues pueden impedir que tú consigas los triunfos? Y eso como jugador o como entrenador, deme, ¿cómo manejar esas relaciones? Fíjense, ahorita mencionabas a Manuel Manso. Estoy de acuerdo contigo, una gran expectativa, un gran jugador con un gran talento y bueno, desgraciadamente se pierde por este tema de esta enfermedad del alcoholismo. Pero espero que no cometieron una indiscreción y que mi ex compañero ahí lo tome, no lo vaya a tomar a mal. Pero, por ejemplo, el Concho Rodríguez. El Concho Rodríguez tenía esa problemática, pero él cuando empezaba el torneo iba y se juraba ante la Virgen. Él es muy creyente de la Virgen. Iba y se juraba que no iba a probar una gota de alcohol durante todo el torneo. Y la cumplía. Claro, terminaba el torneo y se acababa lo que no se había tomado en todo el año. Pero de alguna manera encontró cómo convivir con eso, cómo... bueno, no sé si convivir, Mercedes o todo Mauricio, o cómo sobrellevarlo, cómo atacar esa enfermedad. Y bueno, fue parte fundamental en el título de nosotros en el 87, un jugadorazo. Pero él sabía que se tenía que jurar porque si no se iba a perder, o sea, no iba a funcionar por el tema del alcohol. Tuve algunos otros compañeros que pues la verdad, sobre todo cuando iba debutando, yo me acuerdo en el 80, pues yo era un joven, yo debuté a los 19 años y tenía compañeros de 30, de 31, 32, 28, 27, y yo los veía que tomaban en la concentración y yo decía, tienen 6 días más para tomar. ¿Por qué escogen el sábado? O sea, ¿por qué no toman el domingo, el lunes o el martes? ¿Por qué el sábado? Y vamos a jugar mañana, decía yo entre mí, porque yo no me animaba a decirle nada a todos los que eran mayores que yo. Pero me tocó ver cada caso. O sea, que de verdad era una irresponsabilidad tremenda, ¿no? Entonces, por supuesto que me tocó convivir con varios con ese tema del alcohol y que al final terminaron por no hacer una gran carrera por esa situación, porque le dieron pues rienda suelta a esto, ¿no? Yo le decía a un amigo, le digo, mira, el alcohol ha existido, las parrandas, todo, ha existido toda la vida en el fútbol, toda la vida, desde cuando ustedes lo quieran decir, y va a seguir existiendo. Le digo, la clave está en el cómo, cuándo y dónde. O sea, tienes que saber cómo hacerlo, cuándo hacerlo, dónde hacerlo. O sea, yo le decía, sí, yo no dudo, cualquier futbolista, ¿por qué no se le va a antojar ponerse pedo o darse una borrachera o tomarse unas cervezas? Pues por supuesto, a todo mundo se le antoja en una reunión, una convivencia, pues echarse unos tequilas, ¿no? Yo le decía, pero la clave está en el cómo, cuándo y dónde. O sea, oye, pues ya jugué el sábado, a lo mejor el domingo, pues me puedo echar unos tragos y claro, o sea, tampoco me voy a agarrar, poder pedo 3 días, ¿no? O sea, le digo, y luego todavía se toman fotos y la suben a redes, le digo, o sea, ya de plano, hasta mensos son, le dije. Pero esto va a existir toda la vida. Y bueno, creo que se ha ido mejorando. Ya hay jugadores mucho más profesionales, más responsables de su carrera, pero bueno, creo que casos siempre va a haber, ¿no? Y como entrenador, ¿llegaste a tener conflicto con algún jugador que de repente decía, sí, mejor lo separo porque no hay manera de que pueda contribuir al equipo? Fíjate que no, o sea, yo, mi interinato con Chivas fue muy corto, yo dirigí 7 partidos en una etapa, y después, así, aisladamente, después dirigí uno después de uno con Ardiles, después uno la llegada de Leo Benhacker y así, pero y luego en Querétaro, ahí fue más por temas de grilla de algunos jugadores, entonces así como que separé a algunos y no porque me constara que andaban de borrachos, pero era muy evidente su bajo rendimiento, ¿no? Entonces,
los quité y obviamente se me echaron encima, entonces definitivamente fui muy tajante, ¿no? Dije, a ver, con estos me la juego y ustedes espérenme poquito porque a ustedes no los voy a tomar en cuenta. Y muchos de esos conocidos, de acá de Chivas. Y los tuve que separar. Y en Correcaminos, no. Realmente, como entrenador, no tengo mucha experiencia en eso. Okay. Bueno, yo te quería preguntar, Demetrio, ahorita que hemos hablado de disciplinas, de alcohol, parrandas. A ver, que dicen que llegando a Guadalajara, Guadalajara te atrapa, ¿no? Hasta una vez creo que lo mencionó el Yayo de la Torre, que deseamos pronta recuperación, que te atrapa Guadalajara, ¿no? Que bueno, llegan jugadores de otros equipos, justamente llegan a Chivas y bueno, empiezan cuestiones de indisciplina, andar en las ferias, en los palenques, en los antros. Y es que dicen que bueno, que Guadalajara te atrapa, o sea, tú que estuviste ahí, o sea, ¿es esto realidad o nada más es un mito? ¿O cómo ves esta cuestión de que el jugador que llega a Chivas, pues bueno, pues le entra ahí a la fiesta, ¿no? Ese es un gran trabajo que te vas a tener que aventar tú, Mercedes, como socióloga, porque mira, Guadalajara es una ciudad bonita, hay muchísimas mujeres, pero muchísimas mujeres, muy guapas, la verdad, y hay una situación que quizá muchos jugadores nunca habían vivido. Ponerte la playera que tú traes, Mercedes, traer la playera de Chivas. Mira, llegas al banco y no haces fila. A donde vayas, llegas a un restaurante y te pasan primero. No te cobran la cuenta. Todo el mundo se quiere tomar una foto contigo. Las chavas, obviamente, ahí consiguen tu número de teléfono. Yo creo que los atrapa el entorno de lo que significa Chivas, de lo que significa traer puesta esa playera, lo que significa para la gente. Miren, incluso para gente que ni siquiera es aficionada de Chivas. Aficionados de otros equipos te ven y van y se toman una foto contigo. O sea, te encuentran en Andares o te encuentran en Plaza Galerías o en la Gran Plaza o en Punto Sur, donde sea, y te dicen, yo le voy al Atlas, pero ¿me puedo tomar una foto contigo? Yo le voy al América, pero ¿me puedo tomar una foto contigo? O sea, lo que genera Guadalajara es impresionante. De veras, en Chivas, a ver, ¿cuántos partidos tendrá jugados Yael Padilla? Mauricio, tú que llevas más o menos nomás. Como unos 20 máximo. No, hombre, 10 juegos llevará. Y lo conocen más que a un chavo que haya jugado con Monterrey. Un chavo que haya jugado con... Yo creo que yo me encuentro a Huescas y no lo conozco. Huescas, lateral derecho Cruz Azul. Cruz Azul. Y no lo reconozco. Y a la gente, y en Chivas juegas 3, 4 partidos y la gente inmediatamente te ubica. O sea, eso es lo que genera Guadalajara, más todo lo que hay. O sea, aquí en Guadalajara vas a restaurantes y es un ambiente de mujeres, de todo. Vas a un bar y no se diga. Y luego llegas a un bar y el dueño inmediatamente te ubican en un privado, te dan un trato VIP. Entonces, obviamente te va atrapando todo te va atrapando, pero lo genera esa playera. A ver, ¿por qué no se pierden en el Atlas? En el Atlas se pierden muy poquitos, o sea, ya de plano el que es muy borracho, pero se pierden pocos jugadores en Chivas. ¿Por qué Atlas no genera lo que genera Guadalajara? Entonces, aquí es la combinación entre la ciudad y lo que significa traer esa playera. Por favor, digo que es una chamba buena para ti, Mercedes. Como socióloga, tratar de investigar esto, de qué se trata esto, ¿no? Sí, yo voy a visitar más seguido Guadalajara. Muy interesante. Oye, Deme, no queremos abusar de tu tiempo y para ir poco a poco cerrando, habría 2 preguntas. ¿Cómo estás viendo? Bueno, primero, hay mucha prensa que de manera recurrente habla acerca de la tendida de cama de los jugadores a los entrenadores. Un poco lo que comentabas acerca de los jugadores que separaste de Querétaro. En realidad, el jugador sí llega un momento en donde los más líderes se sientan, ¿no? Y diseñan algo para que ese entrenador se vaya, o son condiciones que se van dando de forma natural y que van abortando al líder, que en este caso es el entrenador. ¿Cuál es tu experiencia al respecto? No hay tanta inteligencia como para organizarse, Mauricio. Okay. Recuerda que hemos platicado contigo que hay líderes positivos y líderes negativos. El líder negativo, inmediatamente en cuanto lo sacas de la alineación, inmediatamente empieza a cuestionar tu trabajo, empieza a cuestionar los cambios que haces, empieza a cuestionar
tu sistema táctico, y luego empieza a transmitir eso. Agarra a otro y le dice, ¿cómo es posible que quiera que juguemos así? No, hombre, este güey no sabe nada. Cuando yo tuve a la Volpe, con él hacíamos eso. Cuando yo tuve guerra con él, o sea, entonces empieza con uno y luego ya ese otro, ya se juntan tres que tampoco son titulares y empiezan a generar ese malestar, y empieza a crecer eso, ¿no? Cuando te atreves a sacar a dos o tres de los más pesados, pues ya acabaste tu tumba, ¿no? Porque obviamente esos tienen mucha ascendencia sobre los demás y ya es como, no sé si es un término laboral ese de brazos caídos, acá piernas caídas, ¿no? Que ya, ya no se cuidan, ya no entrenan a tope, ya hacen lo que quieren, los metes ya no hay un compromiso. Que de repente tú un juego le dices, oye, vas a jugar como interior por derecha y quiero que hagas esto y lo otro, y cuando hay un jugador con compromiso te dice, órale, entonces lo que me estás pidiendo es que esto, ok, sí. Oye, y si mejor hago esto, órale, y te pones de acuerdo con. Cuando ya te dieron la espalda, le dices, oye, vas a jugar acá, está bien. Oye, ok. Sí. Y va y cumple, ¿no? Porque no te puede decir que no. Y va, entra y se hace güey, porque ya no hace el mismo esfuerzo, ya no trata de aportarle al equipo. Pero eso se va contagiando con los demás. Pero te digo que ni siquiera hay tanta inteligencia como para planear algo y tumbarte. O sea, la anécdota, no, platícale a la banda esa anécdota de Arpad Fekete, cuando los mandaba a marcar personalmente. Sí, hombre. Lo que pasa es que nosotros veníamos de haber, primero, pues, habíamos tenido guerra y luego pues tuvimos a la Volpe. Y luego le va mal a Ricardo y llega a don Arpad Fekete. Y totalmente la antítesis de lo de la Volpe, que era marca personal en todo el campo. O sea, imagínate. Y luego aparte, nosotros ya veteranos, Wendy, Lugo, ya veteranos. Y entonces íbamos a jugar contra las muchachas del Atlas y ya estando en la cancha y él nos había dado indicación. Le digo muchachas al equipo, Mercedes, nunca que era contra un equipo femenino. José Las Margaritas. Entonces, él quería que hiciéramos marca personal en todo el campo y ya cuando estábamos en la cancha, nos juntamos y les dije, a ver, no podemos andar corriendo y marcando personal, nos vamos a ubicar por zona, tú aquí, tú acá y vamos a darle. Pues ganamos, ¿no? Y cuando íbamos ganando 2-0, don Arpad ya no se paró, se quedó así. Y ya termina el juego, ganamos y voy bajando yo al vestidor y venía don Marcelino García Paneagua, que era el presidente, y me habla y me dice, hey, cabrón, a ver, ven. ¿Qué pasó, don Marce? Y yo me dijo, oye, mandaron a la chingada al viejo, ¿verdad? Y don Marce, la mera verdad, sí. Síganle así porque está cabrón, dice. Imagínate el presidente. ¿No? O sea, con ese antecedente. Sí. Oye, ya para finalizar, ¿cómo ves a Chivas esta temporada? La gente, los Chivas hermanas han estado quejándose mucho de que no llegaron buenos refuerzos y que pues obviamente el equipo, incluso hay algunos Chivas hermanos que piden que Amaury lo venda. ¿Tú cómo ves el escenario? Porque pues obviamente es una temporada más donde se generan ilusiones, pero pues la verdad es de que el equipo es lo que es, ¿no? En este proyecto de Gago, en donde además los resultados ahorita de la pretemporada pues no son nada alentadores. ¿Cómo ves la expectativa de estas Chivas para esta temporada? Yo veo complicado el panorama, sinceramente. Yo lo veo complicado porque es un hecho. Guadalajara necesita refuerzos. O sea, Chivas necesita un socio del Piojo Alvarado. Y yo siempre he dicho que para mí el socio sería Jordi Cortizo, pero bueno, es un hecho que Guadalajara necesita reforzarse, de menos con uno, con esas características y ese nivel, para que se pueda generar más fútbol. Se necesita que el Chícharo pueda recuperar algo de lo que algún día fue. Yo espero que con la pretemporada, pero pues ya ven que escoge los partidos para jugar. Que pueda recuperar algo, ¿no? Pero también es un hecho que la directiva necesita saber que tiene que meterse a los mercados, pagar caro, porque si no, no va a poder competirle a los cuatro que tienen mayor potencial económico, los dos del norte, América y Cruz Azul. O sea, y atrasitos de ellos viene Toluca,
Y Guadalajara, si no consigue a Maureen Sosa, que traiga mucha lana, un Slim o algo así, y que puedan pagar los 10 millones que pedían por el Chiquito Sánchez o los 10 millones que cuesta Jordi Cortizo, nosotros en otro tema podemos decir, están súper excesivamente valorados los futbolistas mexicanos. Sí, está bien, ese es otro tema. Pero por lo pronto, si eso cuestan los jugadores buenos, Guadalajara tiene que acostumbrarse a pagarlos, porque los paga Monterrey, los paga Tigre, los paga América, los paga Cruz Azul, los paga Toluca, y si quieres entrar a competirles, pues tienes que competirle también en lo económico. Y creo que si Guadalajara no entra en ese tema, nos vamos a seguir tardando para ser campeones. Y ya con finales y semifinales, no podemos estarnos conformando con eso. Chivas tiene que aspirar a ser campeón. Nos ilusionamos, es que Belko llegó a una final. Pues sí, pero no la ganó. Es que Fernando Gago llegó, hizo un gran trabajo y llegó a una semifinal. Pues sí, pero se quedó en semifinal. Entonces, y quizá ni siquiera ya es por culpa de los entrenadores, por falta de buenos jugadores. Y creo que sí, Chivas necesita entrar a ese mercado, ¿eh? Necesita aventar billetazos, oye, América es bicampeón y todavía paga por el Chiquito Sánchez, o sea, dices, ¿a dónde va? Como dijo el Buki, ¿a dónde vamos a parar, no? Mercedes, estás muteada. Bueno, pues sí, la verdad aquí de acuerdo a lo que tú nos comentas, me parece difícil el panorama para Chivas, pero pues bueno, como siempre, pues yo aquí lo he dicho, pues la ilusión siempre, ¿no? Temporada tras temporada, pues la ilusión es de ver a este equipo ganar, que sea campeón, pero bueno, pues veremos qué tal le va. En la pretemporada no le fue nada bien y bueno, pues ya veremos qué tal está esta situación, que todavía están los rumores por ahí, que puede llegar Luis Romo, en fin, ya sabemos el fútbol de estufa que se maneja, pero pues bueno, de acuerdo a lo que tú nos has comentado, pues sí, la verdad sí luce complicado que Chivas, como tú dices, o sea, ya uno que llegue a una semifinal o final, o sea, que sea campeón, esa es la aspiración, el objetivo de cada año, ¿no? En cuanto a la exigencia que tiene el club, pero pues bueno, la verdad no sabemos qué pasa detrás de la familia Vergara y socios, del por qué no le quiere invertir tanto el equipo, si bueno, pues ya el próximo sábado no lo han hecho oficial, pero bueno, pues ya va a estar bajo el cobijo de Amazon Prime, que no creo que pagó 3 pesos, sino una buena cantidad de dinero, los patrocinadores, Chivas con los chivabonados, todos vendidos, chivabonos, perdón, y bueno, uno explica, bueno, ¿por qué no quiere invertir, no? Como tú acabas de mencionar, si no le inviertes un poco, bueno, pues la verdad vamos a hacer siempre ese equipo de que, ay, qué bonita temporada, llegamos al final, y cuando eso no debe ser así, ¿no? Ya tenemos que exigirle que Chivas tiene que ser campeón. No nos debemos de conformar con que llegue a semifinal, ni que juegue la final. Tiene que llegar a la final y ganarla. O sea, ¿cómo? Bueno, pues ellos sabrán cómo. O sea, si ellos creen que con puro jugador de básicas lo van a hacer, pero la exigencia de nosotros como aficionados es que Chivas tiene que ser campeón. Y es que se contradicen, porque por un lado dicen, está el proyecto de fuerzas básicas, tienes a Armando González y le traes al Chícharo, ¿no? Sí. Y eso motiva que se vaya JJ, que bueno, yo para mí, qué bueno que ya se fue, pero pues tienes a un jugador en plenitud como es Armando González, y no porque el chavo sea malo, JJ, ¿no? Digo, de hecho ya no todo allá en Santos, está bien. A lo que voy yo es que finalmente para Chivas no produjo. O sea, por más calidad que tiene el chavo, pues no produjo acá. Bueno, pues ya, como bien dice Deme, a veces hay jugadores que no son para Chivas. Bueno, pues vamos dándole salida. Pero ahorita creo que es fundamental. Le apostaron mucha lana ahí al Chícharo, como haya sido el negocio, no sé cómo habrá sido, pero le apuestan mucho a él y descobijas en las posiciones que realmente necesitas más meterle, ¿no? Como es la generación de llegada, que es lo mismo de la selección. Pero bueno, hoy, estimado Deme, pues muchísimas gracias. La verdad es de que ha sido muy amena la conversación en un tema tan importante como es la formación de jugadores, que creo que pues da luz mucho todo esto que comentamos, porque no va a ser sencillo. O sea, realmente creo que para Chivas y para la selección nacional el trayecto es muy complicado mientras no se resuelvan todos estos aspectos que muchas veces no se discuten, no se platican, ¿no, Deme? Sí, no se platican. Hay mucha chamba, mucha chamba. El tema es que los que deciden, se decidan, ¿no? Así es. Pues muchas gracias, estimado Deme. Esperamos que no sea la última vez. Un abrazo y a toda la gente que nos hace favor de vernos, de seguirnos, Mercedes. Como siempre, les agradecemos su estadía aquí. Les deseamos que tengan una semana llena de salud y éxitos. Y como siempre, nos vamos, Mercedes. ¡Arriba las Chivas, cabrones! Saludos, gracias, hasta pronto.